Porque voy a saludar a esta hora Claro que sí. Muchas gracias. Al que fuera abogado en medio de todo el proceso judicial del que nos estaba hablando Laura Bonilla allí en los Estados Unidos es Óscar Arroyave, abogado que nos acompaña hasta ahora. Abogado, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Usted fue abogado de Carlos Leder durante la época en que se siguió todo el proceso en los Estados Unidos. ¿Nos puede contar un poco sobre precisamente cómo se adelantó este proceso allí? No, a él lo condenaron, él fue a juicio y le dieron cadena perpetua más 135 años. Él cooperó en el caso del general Noriega y le quitaron la cadena perpetua y le quitaron 80 años de los 135, o sea, le quedaron 55 años para servir. Luego quedó en duda si él podía recibir el beneficio del 15% del tiempo de la sentencia por buena conducta, porque si uno tiene una cadena perpetua, un cargo de cadena perpetua, no tiene derecho al descuento de buena conducta, y por fin se logró que sí le dieran ese crédito y por eso lo soltaron después de 34 años. Él durante el proceso que yo lo estaba representando, se bregó mucho para que él pudiera ir a Alemania. El gobierno alemán ayudó bastante en el proceso para que él se pudiera ir para Alemania y él estaba viviendo allá tranquilo, sin que nadie lo moleste. Yo me imagino que él tiene que haber investigado muy... Sí. Abogado, ¿me escucha? ¿Sigo en comunicación? Ya vamos a retomar la comunicación con el ex abogado precisamente de Carlos Leder, porque él también le había recomendado a su cliente, a Carlos Leder, que no volviera a Colombia. Ya le vamos a preguntar sobre este tema, vamos a recuperar la comunicación. Decía Laura Bonilla, el ex abogado de Carlos Leder, o le recomendaba no venir a Colombia precisamente por lo que está pasando, dice él, justamente de esa orden de captura que tiene vigente. Abogado, ¿me escucha? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Oí una señora ahí haciendo ruido. Sí, ya recuperamos la comunicación, abogado. Estamos al aire en Noticias Caracol en Vivo. Usted está en Japón, nosotros aquí en Colombia. Le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted le había recomendado a su cliente, a Carlos Leder, que no viniera a Colombia en su momento? Bueno, yo le informé a él que había la posibilidad de que él pudiera tener problemas en Colombia. Pero yo le estaba diciendo, Carlos es una persona muy inteligente y muy astuta. Yo creo que antes de tomar ese paso de viajar de Alemania a Colombia, él debe de haber averiguado, se debe haber asesorado de abogados colombianos que le pueden haber dicho si él tenía o no tenía problemas en Colombia. Yo no lo represento más, yo soy abogado penal en los Estados Unidos y no puedo representarlo en Colombia ni en Alemania, pero yo estoy seguro que él tiene asesores colombianos que le han dicho que él no tiene problemas en Colombia y por eso él viajó. Yo no puedo creer que él haya viajado con los ojos cerrados. Claro. ¿Por qué podría ser esta orden de captura? ¿Se le ocurre algo que pueda hacer? Es decir, él ya pagó, ¿cuántos años de prisión pagó él en Estados Unidos, ex abogado? Perdón. 34 años. 34 años. Sí. Sí. Nadie ha notificado oficialmente que él tenía cargos pendientes en Colombia, pero se oían chismes por ahí de que se trataba algo del asunto de Laura Bonilla. Pero a mí nadie me notificó que él tenía cargos en Colombia. Se oían, digamos, informaciones de que era algo relacionado con el tema de Laura Bonilla. Correcto. Correcto. Me dice usted, pagó 34 años de prisión en los Estados Unidos y luego usted, en medio de esa defensa, logró que fuese trasladado a Alemania, a Frankfurt. Es correcto. Nosotros estábamos en contacto con el gobierno alemán ya por varios años y el gobierno alemán se extendió bastante para ayudarlo a él para que se pudiera ir para Alemania.
¿Cómo lograron ustedes ese proceso para que Carlos Leder fuera trasladado desde Estados Unidos hasta Alemania? Bueno, cuando él terminó su término de encarcelamiento, él tenía doble nacionalidad y él podía escoger para dónde ir. Y él ya había dicho que él quería ir para Alemania, o sea que apenas salió directo para Alemania. ¿Cuáles fueron los delitos? Sí. El gobierno colombiano no participó y no se mantuvo informado del proceso del señor Leder. Claro. ¿Cuáles fueron los delitos que en su momento tuvo que responder Carlos Leder ante la justicia en los Estados Unidos? Hablamos de narcotráfico. ¿Cómo se desarrolló el proceso? ¿De qué lo acusó la justicia? Conspiración de traficar en cocaína y traficar en cocaína eran los delitos. La estrategia defensiva para usted, precisamente en ese proyecto de defender a Carlos Leder, que usted desarrolló para poder restar años de cárcel y tener beneficios para su cliente. ¿Cómo lo hizo, abogado? Bueno, primero quiero aclarar que yo no fui el abogado de él al principio. Él tuvo dos otros abogados americanos que lo llevaron a juicio. En mi opinión, la decisión de ir a juicio fue un error. Yo creo que si él se hubiera declarado culpable desde el principio y hubiera hecho un arreglo con el gobierno, quizás le hubiera tocado pagar la mitad o menos de la mitad del tiempo que actualmente pagó. Pero la parte mía fue de hacer que el gobierno americano reconociera el tiempo de buena conducta, que sería el 15% del encarcelamiento que él tenía. ¿Qué piensa usted? El 30%. Sí. ¿Qué piensa usted, abogado, después de haber hecho toda esta estrategia jurídica, haber logrado que se trasladara a Alemania en términos de abogacía, de derecho, y luego que él venga a Colombia y vuelva a ser capturado? ¿Usted considera que él sí debió haber viajado a Colombia? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que él tomó una decisión calculada y basada en información que alguien le dio a él referente a un posible problema en Colombia. Como le dije anteriormente, yo no creo que él se viajó con los ojos cerrados. Y yo creo que quizás más tarde, hoy o mañana, lo liberan allá en Colombia. Eso es lo que yo espero, porque él no, si él supiera que lo esperaba un término de encarcelamiento en Colombia, él nunca se hubiera montado en ese avión. ¿Cómo fue su primer contacto con Carlos Leder? ¿Cómo llegó usted a la defensa de uno de los ex capos más poderosos del cartel de Medellín en Colombia? ¿Cómo lo logró? A mí, yo llegué a él como llego a todos mis casos, y es por referencias de otros clientes. Sinceramente, en ese momento no me acuerdo el nombre de la persona, pero fue otro preso que le recomendó a él que se pusiera en contacto conmigo para que yo le ayudara. Es decir, ¿usted ha tenido otros clientes de la talla de Carlos Leder, ex capos? Sí, señor. Sí, señor. Abogado. Es correcto. Sí, una pregunta final. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron comunicación? ¿Fue para el proceso cuando finalizó en Estados Unidos? Yo lo vi a él en Alemania, después de que él llegó. ¿Qué conversaron en ese encuentro en Alemania? Sí, yo estuve un par de días allá con él, y estuvimos charlando, y esa fue la última vez, hace ya que 3 años y medio. ¿Usted es colombiano, abogado? Sí, señor, yo soy de Colombia. ¿Qué significa para usted defender a una persona que le hizo tanto daño a nuestro país en términos de narcotráfico y de violencia? Yo no defiendo ni el narcotráfico ni la violencia. El trabajo mío es asegurar que los derechos de mis clientes sean protegidos y que la policía y el sistema judicial cumpla con las reglas. Eso es mi trabajo. Yo no estoy promoviendo violencia y tampoco estoy promoviendo narcotráfico. Muy bien. Gracias por habernos acompañado estos minutos en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Con mucho gusto. Que esté bien, adiós. Vamos a